Bien, hermanos, igual que yo, de las religiones, y el Señor los sacó, cumpliendo su promesa que el Señor mandaría a sus ángeles a traer a los suyos de los cuatro cabos de la tierra. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Noé Soto. Predíquenos, hermano. Paz de Cristo, hermano. ¿Quién vive? Que a su nombre. ¿Quién es nuestra luz? ¿Quién es nuestro amparo? Él es nuestra luz, Él es nuestro amparo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero así puestos de pie, vamos rápidamente a la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a estar viendo el tema de hoy. Un saludo y bendiciones allá a los hermanos que nos ven en las redes sociales, a los que están en diferentes partes del mundo. Que Dios los guarde y Dios los bendiga ahí donde están, ¿verdad? Porque pues hay muchos países donde pues los climas y todo pues están afectando varias regiones, ¿verdad? Varios países. Dios los bendiga y Dios los guarde ahí donde estén, a todos nuestros hermanos. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes y qué bueno, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque estamos una vez más aquí en esta primera semana del año, ¿verdad? Gracias a Dios hasta aquí, dice la Escritura, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a estarle dando lectura Mateo, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Amén. Yo le he puesto de título La sal y la luz del mundo. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 13. Vamos a estar dándole lectura. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, dice, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por los siglos, Señor de la gloria. En esta hora, bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque nuevamente, Padre, nos tienes reunidos en este lugar, Padre, para darte la gloria, la honra y la alabanza, puesto que tú eres la luz, Padre, porque tú eres la sal, Padre, tú la has puesto desde el principio, el sazón, Padre. Bendito Dios, Padre eterno, porque bendito Dios, tu palabra es verdad, Padre. Gracias te doy nuevamente, Señor, porque nuevamente me permites, Padre, estar en este santo lugar, Padre, para glorificar tu nombre, Señor. Bendito Dios, anunciando, Padre, dando la palabra que tú me has dado, Padre, de antemano, para dársela, Padre, a cada uno de mis hermanos, Padre. Y que esta tarde, que esta noche, Padre, podamos comprender, podamos entender, Padre, bendito Dios, esta palabra y hacerla por obra, Señor. Bendito Dios, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Padre, para que pueda llegar tu palabra, bendito Dios del cielo. Bendice a cada uno, Señor, y a todo aquel, Señor, que viene afligido, aquel que tiene problemas, Señor, en sus diferentes vidas, Padre, sé tú con ellos, Padre eterno. Guárdanos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria, honra y alabanza sean a tu nombre. Amén y amén.
Bendito sea el Señor, pues. Y en estos días le pedí al Señor, ¿verdad?, que me diera palabra para su iglesia, que me diera palabra, la cual él quería que anunciara. No es fácil a veces, nosotros pudiéramos hacer, ¿verdad?, un bosquejo y predicar lo que se nos venga en la mente, lo que se nos ocurra en ese momento. Hay muchas predicaciones. Pero realmente la predicación, realmente la palabra, ¿verdad?, que nosotros tenemos que dar es la que el Señor nos dice, la que el Señor nos indique que debemos de dar. Y yo hasta el día de ayer todavía les confieso que no tenía nada. Pero yo confío en el Señor porque Él al instante me da palabra, y a veces no es la que nosotros escojamos, sino al momento el Señor nos cambia. Todo nos ha pasado muchas veces cuando nos subimos a predicar, pues su palabra del Señor siempre es pura, dice, y es eficaz. Y con esa eficacia es con la que el Señor quiere que demos su palabra. Para introducirnos a este tema tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Vamos rápidamente a ver el contexto de esta predicación, que por título se llama La Sal y la Luz. Puesto que el Señor Jesucristo se encontraba en estos momentos aquí cuando vemos la palabra, comenzando su ministerio, iba por Capernaum. Se dirigía hacia Galilea, el mar de Galilea. Después se encuentra, ¿verdad?, con multitudes. Dice la palabra de Dios al principio, dice que eran multitudes. Amén. Los que lo seguían. Había de muchas partes. Había de muchos lugares que lo seguían. Porque este hombre no hablaba, dice, este hombre no habla cualquier palabra, este hombre habla palabras que ningún otro hombre hemos escuchado. Su forma extraordinaria de hablar la palabra, de introducirse al pueblo, de saber la necesidad del pueblo, hacía que las multitudes lo siguieran. El Señor aquí nos marca una pauta a seguir. ¿Cómo debemos caminar a fin de que la gente sea la que nos siga? No por lo que damos, pues al principio era lo que le reclamaban los fariseos y los maestros de la ley. Le replicaban porque decían, hablas tu palabra de hombre. Habla mentira. Pero él le refutaba diciendo, no hablo mentira, por la palabra que yo hablo, no la hablo por mi cuenta, sino de aquel que me envió. Amén. De manera que cuando el Señor nos envía a hablar la palabra, tenemos que cerciorarnos que sea palabra de Él. Pues esto el Señor nos marcó, esa pauta nos marcó el Señor. De manera que cuando le replicaban, en los primeros versículos vemos que hasta por no lavarse las manos, hasta estaba en el día de reposo, iba por el campo, dice que iba al principio por el campo, y pasaban por ahí, por los campos, y era el día de reposo y estigaban los discípulos, la gente que iba con él, y le dicen, bueno, ¿qué están haciendo en el día de reposo? La gente eran los religiosos, los que vivían bajo
no oran. ¿Y qué les dice? Él les refuta y les dice, miren, en tanto que está el esposo de bodas, no pueden estos estar en ayuno, porque está el esposo con ellos. Ven. Pero en cuanto se vaya el esposo, gloria al Señor, en cuanto el esposo no esté con ellos, entonces sí viene el ayuno, la oración, en cuanto ya no esté con ellos. Era entonces lo que les enseñaba el Señor al principio y sin salirme del contexto. Eso era lo que hablaba en este momento cuando iba de camino a Capernaum, y de camino a Capernaum iba hacia Galilea. Y cuando se encuentra en Galilea, empieza con el sermón del monte que todos conocemos. No tenemos que adentrarnos en la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, debemos adentrarnos en todo el contexto para entender de qué está hablando el Señor Jesús. ¿Y a quiénes les está hablando el Señor Jesús? En este versículo 5, en este capítulo 5, el versículo 13, Él está hablando acerca de la sal de la tierra. Pero aquí es donde viene la pregunta, ¿a quiénes se refiere cuando dice vosotros sois la sal de la tierra? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hace la pregunta, ¿con qué será salada entonces? No sirve más para nada, dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿Será que todos tenían que estar echados fuera? ¿Será que tendrían que estar? ¿Cómo es esta palabra entonces? Para entender esto, entonces nos vamos hasta Números, vamos a leer Números, capítulo 18. Vamos a ver a quiénes les está hablando el Señor Jesucristo, a quiénes está diciendo, a quién refiere, porque iban de todas partes. Debemos recordar y entender que iban de muchas partes, y estaban los hombres de la ley, y estaban los hombres que siempre estaban primeramente a ver en qué error cometía, ¿verdad? En el capítulo 18, del versículo 18 y 19, dice, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. ¿Pacto de qué? Pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. ¿Pacto de qué era? Amén. Pacto de sal. Pero ¿de qué les está hablando? Si empezamos a leer el contexto de este capítulo de Números, entendamos que le está hablando a Aarón. Moisés y Aarón les está diciendo cómo le iban a hacer como sacerdotes. Está hablando de un sacerdocio. A él y a los levitas. Y esto lo podemos leer en casa, lo podemos escudriñar. Les habla a los levitas, les está hablando a Aarón, cómo iba a ser a los hijos de Aarón. Amén. Y les está diciendo cómo deben de juzgar al pueblo de Israel, conforme
conforme a las leyes que Él estableció. Por eso les dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién se refiere entonces? Cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. Aquellos que guardaban la ley, aquellos que estaban conforme al sacerdocio primero que había puesto aquí en Número capítulo 18. Pues era pacto de sal, perpetuo, dice. Y ya se acabó, entonces ahí. ¿Se acabó la ley? La pregunta es, ¿se acabó la ley? Entonces la ley ya no es. Hay muchas controversias muchas veces en la iglesia hoy en día. Empezaron las controversias de que porque unos que guardan la ley y otros que no. Otros que guardan el sábado, otros que no guardan el sábado. Que si es día del reposo, que si no es día del reposo. En la iglesia empezó a pegar por ahí por los años 90 para acá. Empezó a pegar la fiebre del religiosismo. Empezó a pegar la fiebre del fariseísmo. Aquí el Señor nos está enseñando de esta manera cómo refiere, cómo hace una diferencia, cómo enseña de una forma y enseña de otra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y les dice de una manera que si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada más que para ser hollada, para ser pisada, pisoteada. Y eso fue lo que pasó. Era lo que pasaba con los fariseos, era con lo que pasaba con esos grupos religiosos, y es con lo que sigue pasando con esos grupos religiosos. Eso es lo que pasa, es que pisotean lo que el Señor de antemano había establecido. Era para juzgar conforme a la ley. Pero ¿qué pasa cuando llega aquella mujer y la querían apedrear? Entonces ya no servían más que para ser pisoteada. Ya conforme a la ley ya no podían recriminarle ni decirle. Amén. Marcos, capítulo 9. Gloria al Señor. Marcos capítulo 9, versículo 50. Amén. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Pero aquí habla de que la sal es buena. O sea, la ley es buena. O sea, lo establecido desde el principio es bueno. De modo de que de cualquier forma no nos escapamos. De cualquier forma tenemos que guardar su palabra porque eso enseña la palabra de Dios misma. Que debemos
estatutos, guardar su palabra. Amén. Porque aquí lo dice, que es buena. Amén. Y ahí mismo en Marcos, perdón, en Lucas capítulo 14, ya vimos a Mateo, ya vimos a Marcos, ahora vamos a Lucas. ¿Qué dice Lucas? Lucas 14, 34. Buena es la sal, también dice Lucas, ¿verdad? Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonaréis? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gloria al Señor. Buena es la sal entonces, dice, ¿verdad? Pero si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para sazonar. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Marcos, capítulo 2. Gloria al Señor. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 15. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Amén. Entonces vemos que no andaba solo. Vemos que había gente, que había mucha gente con él, siguiéndolo. ¿Sí? Entonces cuando empieza a dar esta enseñanza, la gente que le seguía, él les hablaba de tal forma que comprendieran lo que les estaba él diciendo. Cuando habla de la sal, seguramente que los fariseos entendieron por qué lado iba. Porque eran hombres que conocían la ley, eran hombres que conocían la palabra. Amén. Entonces la sal, cuando les habla acerca de la sal, les está hablando acerca de lo establecido, del sacerdocio, del cómo
pues es conforme a la sal de la tierra. Pero sigue diciendo aquí en Mateo, capítulo 5, donde estábamos, vamos a regresar otra vez. Amén. En el capítulo 14 dice, sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven? Aquí ya está enseñando acerca de Él. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo Jesús es la luz del mundo. Amén. Pero ahora Él les está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Él vino, dice el profeta Isaías en repetidas veces, dice que la luz iba a estar con los hombres para alumbrarlos. El salmista a diferentes maneras, en diferentes salmos, él así lo declara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tú eres mi luz y mi fortaleza. Amén. Él es la luz. Pero aquí el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿En dónde estamos asentados entonces? ¿Cuál es ese monte de que le habla el Señor Jesucristo? Una ciudad asentada sobre un monte. Amén. No se puede esconder. Pues ya el profeta ya había profetizado que iba a llegar a Galilea, de los gentiles. Y más que nada se refiere a los gentiles. El Señor Jesucristo entonces ahora se está dirigiendo hacia el pueblo gentil, hacia aquel pueblo que estaba escondido tras ese lugar. Ahora le está hablando al pueblo gentil, ha venido la luz. Y ahora la luz anda entre vosotros. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. A los que están primeramente en casa, dice primero. En casa. Amén. Debemos tomar en cuenta eso, que lo primero dice en casa. De manera que la enseñanza del Señor Jesucristo siempre es correcta y siempre es perfecta. Pues nosotros no podemos empezar por alumbrar afuera. Como ya el Señor Jesucristo nos viene enseñando que nuestra luz, que nuestra enseñanza, nuestro ministerio debe estar primeramente en nuestro hogar, en nuestra casa. Debemos alumbrar primero nuestra casa. Amén. No pretendamos primero alumbrar afuera y hacer la oscuridad de la casa. Hay un dicho muy mexicano. Amén. Nosotros tenemos que ser luz primeramente en nuestra casa. Por ahí el Señor Jesucristo eso está diciendo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Dele un aplauso al Señor porque la verdad que
Él es grande. Y su enseñanza es perfecta. De muchos de toda esta multitud que iban, muchos se volvieron atrás. Muchos ya no le siguieron. Muchos vieron difícil su palabra. Muy dura su palabra, como hay muchos hoy en día que se quedan a medio camino. Ya lo decía al principio nuestro pastor, ¿verdad? Hay muchos que ya no están. Son pocos los que han prevalecido. Pero los que han prevalecido, tenemos que cerciorarnos que seamos lumbreras. Tenemos que cerciorarnos que alumbremos. Amén. Y como testimonio, escuchamos a nuestra hermana, ¿verdad? Que habla acerca de su papá. ¿Cuántas veces? A mí me ha tocado ver cuántas veces se ha desvelado, cuántas veces se ha rogado, no solo por su padre, sino por sus hijos, por sus hermanos, por su familia. Pero ahí debe estar la fe, ahí debe estar la constancia de ser siempre lumbrera, porque cuando es lumbrera, las tinieblas se van acabando. Amén. Porque el que anda en tinieblas, tarde que temprano tropieza. Porque no, porque va a tientas y va tentalando y tarde que temprano se va a enfadar de tanto tentalar, de ir tentando nada más. Siempre donde hay un lugar, que se establece un lugar, y empieza a hacerse una colonia, y todos empiezan a tener luz, todos empiezan a poner sus servicios, y empiezan a poner la luz. Ya todos tienen luz, pero hay unos que no tienen la luz. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? ¿Qué es lo primero que están, qué es lo primero que les interesa? Buscar también la luz, buscar que también haya luz en su casa. ¿Amén? Pero si todo ese lugar está sin luz, nadie va a buscar, porque todos andan igual en tinieblas. Pero de alguna manera quiere buscar algo que alumbre. Haces un fuego, hacen lumbre, ponen velas, pero quieres que estar en la luz. Amén. ¿O hay alguno aquí que le gustan las tinieblas? ¿Que le gusta andar en la oscuridad? Pues de esa manera el Señor Jesucristo nos enseña a que debemos alumbrar. No solo reunirnos, no solo que tenían que estar reunidos. De esta manera les está enseñando, ustedes tienen que alumbrar. Amén. Vamos a ver Mateo 5:14. Ahí estamos en el 14. Vamos a San Juan, en el capítulo 8, versículo 12. Gloria al Señor. Cristo vive, amén. Y Él es el que nos alumbra de toda forma. En Juan 8:12, la palabra de Dios dice:
les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Amén. Dice el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Amén. Entonces, entonces aquí ya el Señor nos enseña cómo debemos andar en Cristo. Es la luz de Cristo. Amén. Y para alumbrar nosotros, ya hablando en el sentido espiritual, anteriormente estaba hablando de la sal, estaba hablando de la ley. Amén. Pero aquí ya está hablando de la fe, del creer, de la luz. Primeramente debemos de creer que Él es la luz. Debemos de creer que Él es Jesucristo, que Él es el Salvador. Y Él nos va a empezar a alumbrar. Fue lo que pasó en mi vida. Muchos años escuchaba la palabra de Dios. De muchos años estuve en las iglesias. De muchos años no entendía porque andaba a ciegas y a tientas. Pero cuando le creía a Jesucristo, Él es mi luz. Empezaba yo a ver estas palabras y no me conformé nada más entonces con ver un versículo de la Biblia, sino empecé a estudiar la palabra de Dios desde lo más profundo. Como cuando come uno una naranja, uno agarra mordidas la naranja, ¿verdad que no? Primero la abre, la parte y luego lo que se come normalmente de la naranja, ¿qué es? El jugo, el extracto. Es lo mismo la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos ver la luz, a la luz de esta palabra, tenemos que exprimir el extracto de la palabra. Tenemos que buscar. De todo a todo tenemos que buscar textos y contextos, historia. Tenemos que tratar de entender, tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Tenemos que buscar la historia, tenemos que buscar las regiones donde estaba, cómo estaba, dónde estaba situado, para poder entender la palabra. Pero a veces nos aburre, las primeras palabras nos empiezan a aburrir, pues a mí me empezaban a aburrir. Y me daba sueño, pero no lo entendía. Pero cuando se empezó a sacar el extracto de la palabra, me dio más hambre, más sed de buscar. Y buscar y buscar. Pero de una cosa tenemos que tener cuidado: de no escuchar a los que se hacen maestros en su propia opinión, en su propio intelecto, en su propio entendimiento. Una de las cosas que a mí me pasó fue esa. Que a todo le decía sí. Que a todo lo que decían le decía amén. Y no todo es amén. No todo es amén. Cuando el Señor nos ofrece salvación, cuando el Señor nos promete vida eterna, es cuando debemos de alzar la mano y decir amén. Cuando el Señor nos enseña que Él es la luz, y la luz alumbra a todos los que están
luz. Yo quiero que alumbre mi hogar, para no andar en tinieblas y no tropezar. ¿Cuántos tropiezos no ha habido en la familia? Hoy en día la familia está desorganizada. Hoy en día ya no hay autoridad en un hogar. Se perdieron la autoridad en el hogar. Todos caminan de un lado hacia otro. Los padres ya no enseñan a los hijos. Los hijos aprenden en las calles. Ya no hay un orden en el hogar, porque todos viven a tientas y a ciegas, porque no las ha alumbrado Cristo. Pero solo hace falta que empiece a alumbrar uno. Y ese uno puede ser tú, hermano. Por eso estás aquí, es el motivo que el Señor te escogió y te trajo aquí a este lugar, a este lugar santo, para prepararte que seas una lumbrera. Pero para alumbrar necesitamos entonces la palabra del Señor, porque esa es la palabra del Señor. Es la que nos va a llevar a la luz. O Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. No, aquí está su presencia. Pero este es Señor Jesucristo. La palabra que vemos aquí es la de Él. Por lo tanto, esta es su palabra, este es Él. Esta es la luz que alumbra los ojos. Debemos de entender que en nuestro hogar no podemos enseñar nada de lo que no sabemos, ni adorar a lo que no sabemos, ni mucho menos reprender lo que no sabemos. Pues está bien que te enseñen que todos podemos reprender, pero hay que saber cómo vamos a reprender. No todos pueden reprender, ¿o sí? Pues nadie puede reprender lo que no conoce. A Pablo lo conocemos, dijeron. ¿Verdad que así dijeron? ¿Quién dijo así? Los demonios. ¿Sí? Cerciórate que sea bien conocido en las cosas espirituales. Porque a esos son los primeros que van los demonios a atacar. A los que sí conocen. Por lo tanto, no todos pueden reprender, porque no todos pueden reprender lo que no conocen. Primero hay que estar en la luz. Porque si estás en tinieblas, no puedes ir a reprender a las tinieblas cuando tú estás en tinieblas. ¿No que no? El Señor andaba en luz, por eso cuando llegaba a estos lugares, estando ahí en Galilea, después del sermón del monte, ¿qué pasó? Se fue para el otro lado del mar. ¿Y qué pasó? Del otro lado del mar, antes que llegara él, se armó la tempestad. ¿Y por qué se armó la tempestad? Que hasta los discípulos dijeron, despierta. ¿Por qué? Porque los demonios sentían la presencia que iba para allá. Se removieron los demonios. El Señor se encontró con lo primero que encuentra es un gadareno endemoniado. ¿Qué tenía? ¿Quién era? Una legión. No era uno. Y ese era un solo hombre. Sin mencionar, sin que mencione todos los demás que había. No tenemos que conocer, por eso tenemos que entender, que comprender la palabra. Pues muchas veces esto me encontré en las iglesias. Gente que reprendía y no sabía ni lo que reprendía. Y todavía hasta le preguntaba quién eres. Le preguntaba a los demonios, ¿por qué le preguntan?
no lo entendía yo por qué le está haciendo preguntas a los demonios. Para que le respondan los demonios y se pongan a charlar ahí, ¿no? Pues, eso dice la palabra, eso enseña la escritura. Que te sientes a dialogar con los demonios. ¿Para que no? Dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Pues Él ha venido a enseñarnos eso. Él ha venido a enseñarnos que primero tenemos que ser luz y alumbrar. Pues cuando se acercaron a Él y le dijeron que no podían reprender, no podían echar fuera a los demonios, ¿qué les dijo? ¿Cuándo voy a estar con ustedes? Esta generación no sale sino con qué. Bueno, no hay ni ayuno ni oración. No hay nada. ¿Cómo podemos reprender los demonios? Si ni siquiera lo conoce. No sabemos qué es una cosa que es la otra. Así me encontré con la iglesia, que no entendían que eran potestades, que eran principados. Y hasta la fecha, 2022, ya estamos en el 2022 y todavía no se comprende en la iglesia que nuestro trabajo en Jesucristo, solamente el Señor nos ha llamado para hacer luz, para alumbrar entre los hombres y dar testimonio de Jesucristo, de que Él vive en nosotros. No os alegréis, dice, que los demonios se les sujetan, no os alegréis. Mejor alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Es la enseñanza real del Señor Jesucristo. Ya había gente que retaban hasta al diablo, decían, abajo mis pies y bailaban arriba del púlpito. ¿Cuándo el Señor nos mandó a hacer guerra contra ellos? Ni siquiera nos podemos hacer guerra contra ellos. ¿Verdad que no? Eso no enseña la palabra. La palabra no enseña eso. La palabra enseña, Señor Jesucristo, le hacían guerra a Él. No Él a ellos. A ver, haz que esa piedra se convierta en pan. No tomó el reto, ¿verdad que no? Digo, no. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque escrito está, a Él solo servirás, a Él solo adorarás. Escrito está. De modo que el Señor nos vino a enseñar que primero debemos de entender su palabra. Porque ahí está la resistencia. Nosotros solamente estamos para hacer resistencia. Pero cuando tú quieres pelear con el diablo, por eso el Señor te hace una llamada, ¿quieres pelear con él? A ver si es cierto, si puedes. No es eso. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere que tu enfoque está sobre eso. Y ese fue el enfoque que vino a hacer la iglesia en los últimos tiempos. Su enfoque estuvo en las cosas ocultas. El enfoque de la iglesia, antes que estar en la luz, el enfoque de la iglesia fue la prosperidad, fue prosperar. Bueno, pues eres hijo de un rey, tienes que ser rico. Él es el dueño del oro y de la plata. Eso fue lo que empezó a ocurrir en las iglesias. Fue la debacle de las iglesias. Pero antes que todo eso,
antes que los mismos demonios, lo que más dañó a la iglesia y sigue dañando a la iglesia es el religiosismo. El ser religioso, eso daña más que otra cosa. Porque el ser religioso, por eso Caín mató a Abel. Porque quisieron ser religioso. Ser religioso viene la palabra, deriva de la palabra reelegirse o regresar al principio. Caín y Abel fueron los, después de Adán y Eva, los que quisieron reelegirse, quisieron regresar a Dios. Y cuando sucede esto, quieren reelegirse o quieren regresar a Dios, hacen sus ofrendas. Pero no todo lo ve con agrado a Dios, ¿a que no? No se agrada de toda la ofrenda. Y ahí comienza todo, la destrucción principal de la iglesia es el religiosismo. La ley, como vimos al principio, la sal se volvió insípida por eso. Porque empezó el religiosismo. Aquí yo soy el sacerdote. Yo aquí soy el que mando. Y tengo a mi mano derecha. Y tengo a mi mano izquierda. Esos eran los fariseos. Y empezaron a hacer grupos. Los fariseos se empezaron a hacer grupos. ¿Y sabe por qué le llamaban a los fariseos? Viene la palabra farisea en griego, que quiere decir separado. Eso nada más, eso quiere decir fariseo nada más. Eran grupos separados. Y vuelven a lo mismo. Después la Iglesia Católica lo adopta y otra vez, y lo vuelve a decir. Los grupos separados. Hoy las iglesias son los grupos separados. Siguen siendo fariseos. Fija cómo vuelve todo a lo mismo otra vez. Pero la enseñanza de Jesucristo es para todos los tiempos, y en este tiempo nos vuelve a decir lo mismo otra vez el Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros tenéis que alumbrar. Amén. Juan capítulo 9. Versículos del 4 y 5. Amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Sigue diciendo, sigue diciendo, soy la luz del mundo. Amén. En tanto que me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto dice que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. De modo que si estamos en el trabajo, si estamos afuera, en tanto que estemos en el mundo, debemos ser luz en el mundo.
que no nos apaguen las tinieblas del mundo. No quiere decir que nosotros entonces delante de los hombres tenemos que alumbrar siempre. Amén. ¿Y cómo es que debemos alumbrar entonces nosotros? Tenemos que mostrar a Cristo, pues Él es la luz del mundo. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Porque si reflejamos a Cristo, entonces vivimos en la luz. Tenemos la luz de Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Lucas capítulo 2. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 29. Amén. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Confirma tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Aleluya. Hablando Zacarías aquí, ¿verdad? Que le concedió el Señor, le concedió Dios ver la luz. Cuando nació Jesucristo, amén. Cuando nació Jesucristo, antes que muriera Zacarías, empezó a decir esta palabra. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Amén. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, le dice. Confirma tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación. ¿A quién es? A los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y aquí se estaba presentando con los gentiles de Galilea. Estaba diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Y les estaba diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Porque él estaba ahí. Pero ¿a quiénes les estaba diciendo, vosotros sois la luz del mundo? ¿A quién les estaba diciendo? A todo el que le recibió y a todo el que le recibe. Amén. Y cree. Y le cree a él. Porque si tú le crees y le recibes, estás recibiendo la luz. Y si recibes la luz, tus ojos van a ver. Aleluya. Amén. Mateo 4:15.
Gloria al Señor. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Amén. Al otro lado del mar, al otro lado de Galilea. Por eso, aquí podemos entender, aquí podemos comprender de lo que decía el Señor Jesucristo cuando lo llevó con ellos. De que les hablaba para que entendieran que esta palabra ya estaba de antemano por los profetas. Isaías ya lo había dicho que iba a llegar a Galilea de los gentiles la luz. Amén. Gloria al Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses, por último. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. ¿Se están gozando? Estén gozando en la palabra del Señor. Esta es palabra del Señor. Si fuera mía ya se hubieran dormido. Pero esta es palabra de Dios, aleluya. Y cuando es palabra de Dios sabemos que hay una promesa grande. Sabemos que la palabra es fiel y verdadera. Amén. Tesalonicenses, capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 y 5, dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén, aleluya. ¿No dice el apóstol Pablo? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día que os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Déselo fuerte si es para el Señor, aleluya. Dele gloria al Señor. Aquí el apóstol Pablo también enseña que si hemos creído en Jesucristo, ahora somos hijos de qué? De luz. Por lo tanto debemos de andar en la luz. Ya no tenemos que andar más en las tinieblas, para que después no venga con el rostro casi pegando al piso y diciendo, y bien derrotado. Tenemos que entonces andar como la luz. Tenemos que andar en la luz. Amén. Así es como concluyo con esta palabra, ¿verdad? Que espero que le haya redarguido, le haya enseñado
edificado como a mí me ha edificado, me ha ayudado bastante la palabra. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y dejo lugar a... Aleluya.